Bienvenidos a la clase de Biología 1. Vamos a empezar conociendo el concepto de biología. Pues bien, este término proviene de las etimologías de bios, que es vida, y logos, que es estudio o tratado, es decir, el estudio de la vida, ¿sí? La biología comprende el conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos que suceden y afectan a todos los seres vivos. La escala de estudio es desde el nivel de las moléculas hasta los niveles más complejos, como son los individuos y las poblaciones. Así estaremos trabajando con esta clase. La biología surge como la ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura, su constitución química, funcionamiento y su relación con el medio ambiente. La relación que hay entre la biología y otras ciencias sería la siguiente. La biología en su historia ha permitido grandes descubrimientos e interacción con otros conocimientos gracias a la interdisciplinariedad, es decir, por la relación que tiene con el aporte de otras ciencias, como son la ética, las matemáticas, la historia, la física, la química, la sociología, la lógica y la geografía. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. En relación a la física, la invención del microscopio permitió el descubrimiento de organismos, así como de las células, generando las bases de la biología moderna. Así es como se relaciona entonces ambas ciencias. También en química, el descubrimiento de las biomoléculas dio origen a la bioquímica, que se encarga del estudio de las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo de los seres vivos. Por eso es que estas dos ciencias están muy relacionadas, ¿sí? Porque ambas forman lo que es la bioquímica. Respecto a las matemáticas, pues proporcionan a la biología la manera de expresar los resultados observados en expresiones numéricas, como porcentajes, estadísticas, probabilidades aplicadas a los aspectos de los seres vivos, así como a la facilidad de expresar cantidades de células por milímetro cuadrado de tejidos o la reproducción de las bacterias en condiciones de laboratorio y un gran sinnúmero de ejemplos que podríamos poner. Luego, en cuanto a la sociología, pues conocer la dinámica, la movilidad, los hábitos y costumbres de los seres humanos que viven en comunidad le permite a la biología entender los patrones del crecimiento poblacional. También conocer cómo algunas costumbres influyen en el consumo de ciertas sustancias nutritivas o alimentos que pueden favorecer o perjudicar el estado de bienestar de la población en estudio. En cuanto a la historia, pues concentra y recapitula los diferentes acontecimientos que dan sentido a la biología como ciencia. Sin ella, sin la historia, el conocimiento no podría acumularse ni analizarse para generar otros descubrimientos. En cuanto a la ética, pues facilita el sano crecimiento del conocimiento, orientando las líneas de acción y de desarrollo científico a favor de la verdad y del bien común de la humanidad, permitiendo la aplicación sustentable de desarrollos científicos, así como la preservación de las especies y el hábitat natural. Finalmente, la lógica propone las bases del pensamiento científico y fundamentos del razonamiento. También estaría la geografía. La geografía, pues, describe territorios y regiones propicias o no para el desarrollo de la vida o de la adaptación de los seres vivos. Definimos materia como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia está constituida por átomos y moléculas. De todos los elementos existentes, la materia es tan diversa como diversas pueden ser las combinaciones de átomos y moléculas que la conforman. La organización de la materia tiene un orden de complejidad jerárquico, es decir, a mayor materia, mayor nivel de complejidad en su organización, o sea, desde las partículas subatómicas hasta el universo mismo. En el caso de los seres vivos, su nivel de complejidad determina las estructuras y particularidades de cada uno de los diferentes niveles jerárquicos de organización, que para estudiarlos se ordenan en los siguientes: nivel químico, celular, tisular, orgánico, individual y ecológico, ¿sí? Va de menor a mayor. Vamos a empezar con el nivel químico. En el caso de la materia viva, es decir, la que conforma los seres vivientes, está organizada en átomos y moléculas. Las moléculas presentes en los seres vivos se llaman biomoléculas y son estructuras conformadas por un pequeño grupo de elementos, que son el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo principalmente. A veces las moléculas de la materia viva pueden incluir otro tipo de elementos como cobalto, cobre, cromo, magnesio, flúor, hierro, yodo, etc. ¿Sí?
y son sustancias esenciales que se denominan oligoelementos. En el nivel celular, que es el siguiente, el nivel de organización químico genera la posibilidad de las biomoléculas se organicen entre sí para formar pequeñas piezas estructurales y funcionales al interior de las células. Estas piezas con funciones específicas se desarrollan, se denominan, organelos intracelulares, entre los que se encuentran el núcleo, las mitocondrias, las vacuolas, entre otros. Y todas las células, sin importar a qué organismo vivo pertenecen, tienen la misma estructura básica. Sin embargo, en algunos sus organelos están más desarrollados con la finalidad de realizar la función especializada de la célula. La unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos es la célula. En este nivel existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas, las cuales vamos a ver a más detalle durante la clase. El nivel tisular, que es el siguiente, las células especializadas en una función determinada se agrupan para formar los tejidos específicos, cada uno de ellos con diferente grado de complejidad y especificidad. Sin embargo, en los organismos más simples no existen tejidos, ya que en algunas ocasiones constan tan solo de una célula. A veces se organizan en agrupaciones celulares como las colonias. Tal es el caso de las bacterias, de los protozoarios y algunos otros más. En el nivel orgánico, una vez que los tejidos están organizados y bien diferenciados por sus características estructurales y funcionales, se forman los órganos, que son estructuras anatómico-funcionales de organismos capaces de realizar funciones más complejas. En algunos organismos el conjunto de órganos puede constituir aparatos o sistemas, como en el caso del ser humano, en el que el estómago, la vesícula, el hígado y otros forman el aparato digestivo. A nivel individual, este nivel se refiere a los organismos como individuos sin importar su especie o grado de complejidad. En este encontramos desde un organismo unicelular como algunos hongos hasta un mamífero como un caballo o un ser humano. Finalmente, a nivel ecológico, en este nivel encontramos a los individuos que interactúan con otros de sus mismas características, con los que se reproducen y generan descendencia. Se denominan especies. Cuando los organismos de la misma especie habitan en un territorio geográfico determinado, constituyen una población. La interacción entre poblaciones de diferentes especies constituye una comunidad. Las comunidades que se relacionan entre sí y el medio ambiente en el que viven se organizan y conviven formando un ecosistema. El método científico es universal, aunque puede variar un poco para aplicarlo a cada ciencia. El método científico nos indica la serie de pasos que se deben seguir para llevar a cabo una investigación científica, con la única finalidad de que el conocimiento adquirido sea verificado y se convierta en una ley científica de la cual se pueda partir para generar más conocimientos. La biología, por ser una ciencia experimental, utiliza el método científico para validar conocimientos previos y obtener unos nuevos. Como repaso, ¿sí? El método científico consiste en la observación, la investigación, la hipótesis, experimento, el análisis de datos y las conclusiones. Todos los seres vivos presentan características comunes entre sí, pero también se manifiestan características que los diferencian. Esta unidad y diversidad se manifiesta en todos los niveles de organización de la materia viva, desde el tipo molecular hasta el de las especies y los ecosistemas. En el nivel molecular, la composición química de los seres vivos resulta muy semejante en cuanto a los elementos químicos y la mayoría de las moléculas que lo forman intervienen en las reacciones químicas que los mantienen con vida. Existen también diferencias entre las moléculas de unos y otros organismos, así como en la forma para procesar sus nutrientes y obtener energía, incluso diferencias entre las moléculas de los individuos de la misma especie. Tal es el caso de los ácidos nucleicos y su composición, sean organismos unicelulares o pluricelulares complejos como el ser humano. Sin embargo, existen características comunes entre todos los seres vivos que nos definen como tales. Ahora vamos a enunciar algunas características de los seres vivos, como es la estructura y organización. Pues bien, todos los seres vivos poseen una estructura organizada conformada por moléculas ordenadas con elementos, en especial
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos bioelementos son los componentes básicos de las moléculas orgánicas a las que se les da el nombre de biomoléculas, entre las que se encuentran las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y ácidos nucleicos. Las biomoléculas son las moléculas que constituyen a los seres vivos. Están compuestas por un pequeño grupo de elementos. ¿Sí? La cantidad y organización de estos elementos le dan características especiales a cada una de ellas. Se clasifican en dos tipos: biomoléculas orgánicas e inorgánicas. El metabolismo, pues bien, los seres vivos realizan en su interior una serie de procesos químicos que le permiten mantener sus funciones vitales básicas. Estas funciones se dividen en catabolismo, que son los procesos por los cuales se degrada un compuesto complejo en sus componentes fundamentales, como ocurre en la digestión. En todos los compuestos de los alimentos se transforman en moléculas simples capaces de ser absorbidas por las células y posteriormente son transformadas para obtener energía. El anabolismo son los procesos que tienen como finalidad construir moléculas a partir de sus componentes fundamentales. Tal es el caso del proceso de nutrición de las plantas, llamado fotosíntesis, en la cual por una serie de reacciones químicas del dióxido de carbono y los nutrientes que toman las plantas del suelo, como las aguas y las sales, con acción de la luz solar, se transforman posteriormente en glucosa, proteínas y otros compuestos fundamentales para el desarrollo y crecimiento adecuado de las plantas. Estos dos procesos se llevan a cabo de manera simultánea en los seres vivos, ya que es indispensable que exista el catabolismo para que se dé el anabolismo y viceversa. Homeostasis. Los procesos de anabolismo y catabolismo están regulados por una serie de mecanismos que mantienen en equilibrio y en condiciones estables las funciones vitales de los seres vivos. Con la finalidad de que estos procesos se den de una manera apropiada, regulada y controlada, a este equilibrio se le llama homeostasis. Así pues, es el estado ideal de todos los sistemas vivientes, ya que facilita los procesos celulares básicos. Irritabilidad. Es la capacidad que tienen los organismos de responder a estímulos. Esta característica es sumamente perceptible, es decir, que a simple vista los podemos identificar en los seres superiores. Tal es el caso de los movimientos de un girasol a los estímulos luminosos del sol, la sensación de temperatura al acercarnos al fuego, o el vuelo de los pájaros como respuesta a un ruido repentino. Sin embargo, existen muchas respuestas a estímulos que no podemos ver a simple vista. Tal es el caso de la secreción de sustancias de células del cuerpo inducidas por hormonas o por agentes externos. De forma más simple podemos entender que la irritabilidad es la característica de los seres vivos que les resulta más determinante para la supervivencia y la adaptación a los cambios del medio ambiente. Reproducción. Los seres vivos pueden reproducirse transmitiendo sus características a su descendencia y de este modo perpetuar su especie. La reproducción de los seres vivos puede realizarse bajo diferentes procesos. Tal es el caso de la reproducción sexual, en la que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexos diferentes, teniendo descendencia de cualquiera de los dos sexos, que representa una variación genética respecto a sus progenitores. También existe la reproducción asexual, en la que un solo organismo es capaz de generar descendencia. En este caso no existe variación genética, ya que la descendencia es de características idénticas. Tal es el caso de las bacterias. Crecimiento. Los seres vivos crecen y se desarrollan desde la expresión más mínima, es decir, desde una sola célula, por ejemplo, el óvulo fecundado o una espora, hasta un individuo adulto. Incluso existen algunas especies que nunca dejan de crecer. Tal es el caso de los árboles, a los que su crecimiento les puede llevar cientos de años antes de su muerte. Adaptación. Es la capacidad para adecuarse a las condiciones del medio ambiente en el que viven. Esta característica es progresiva y se evidencian por cambios, tan mínimos que en ocasiones no son evidentes. En algunos casos es un cambio en la conducta, la fisiología, y después de mucho tiempo, si la adaptación es indispensable, se generan cambios hasta en la estructura de los organismos. Estos cambios son transmitidos a la descendencia. Los cambios y adaptaciones exitosos se perpetúan y mantienen a través de las generaciones, facilitando cada vez más la especialización de la vida en el medio. Tal es el caso de las plantas, que se desarrollan en ambientes pobres de humedad, en los cuales transforman sus hojas para que la pérdida de agua sea la menor posible. El agua cubre
el 71% de la superficie de nuestro planeta. Se concentra en su mayoría en los océanos, ríos y lagos. Una gran parte del agua dulce está en la humedad de la biodiversidad, siendo indispensable para la realización de los procesos vitales. Esta biomolécula se compone por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. De ahí que su fórmula química sea H2O. Las propiedades físicas del agua se atribuyen principalmente a los enlaces del hidrógeno, llamados puentes de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor cantidad en el agua sólida. La capacidad que tienen las sustancias para intercalar sus moléculas con las de otro compuesto se denomina solubilidad, es decir, que puede combinarse con otra sustancia. Esta característica le permite facilitar las reacciones bioquímicas necesarias para la vida, de modo que, por ser tan importante, es también muy abundante en los organismos vivos. Es importante saber que el agua no solo es indispensable para que los procesos metabólicos en los seres vivos se realicen, también se requiere porque el agua en ella se encuentran algunos minerales importantes como el sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo y algunos otros. Revisemos ahora cuáles son las biomoléculas orgánicas que nos van a ayudar a comprender el funcionamiento de nuestro organismo y también cómo se integran en la nutrición humana. Las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 1. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas y sus derivados. Polihidroxi significa que el enlace covalente entre un átomo de carbono y un grupo hidroxilo está presente muchas veces en la estructura del carbohidrato. Por su parte, los aldehídos y las cetonas tienen en común poseer un grupo carbonilo en su estructura. Los carbohidratos tienen 2 funciones esenciales en la célula, como fuente de energía química y como material estructural. Se clasifican en A. Monosacáridos. Su fórmula es CH2O por N, en donde N es igual o mayor que 3. El monosacárido más abundante es la glucosa. B. Disacáridos. Son carbohidratos constituidos por 2 unidades de monosacárido, unidas por un enlace glucosídico. Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y maltosa. C. Oligosacáridos. Son carbohidratos que contienen de 3 a 10 unidades de monosacárido. Comúnmente se les refiere por su número de unidades de monosacárido como trisacáridos, tetrasacáridos, etc. D. Polisacáridos. Contienen muchas unidades de monosacárido. Los polisacáridos más comunes son celulosa, almidón y glucógeno. Lo importante para la nutrición humana es mantener una ingesta balanceada de todos los grupos de alimentos para asegurar el aporte de calorías suficientes a través de las proteínas, lípidos y carbohidratos que se consumen. Sin embargo, cuando se consume menos de lo que el organismo necesita, puede ocasionar desnutrición. Por otro lado, si se consumen en exceso alimentos ricos en carbohidratos, el organismo toma los nutrientes que necesita para sus funciones vitales y el resto lo almacena en forma de moléculas de reserva, como glucógeno en el músculo e hígado o como grasa en el tejido adiposo. También tiene otras funciones en los seres vivos, entre las que podemos mencionar las siguientes. Como reserva, ¿sí? Como lo que es el glucógeno en animales y el almidón en las plantas. Estructurales, como la celulosa en plantas y la quitina en algunos insectos. Y constituyentes del material genético como la ribosa y desoxirribosa en los ácidos nucleicos. 2. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua, cuya estructura posee al menos una cadena o un anillo de hidrocarburo, es decir, una parte constituida por carbono e hidrógeno, y se clasifican en A. Ácidos grasos, los cuales son utilizados por la célula para sintetizar lípidos más complejos. B. Glicerofosfolípidos. Son componentes de membranas biológicas. C. Esfingolípidos. Abundan en membranas de neuronas. D. Lípidos esteroles, como el colesterol, que es componente de membranas celulares, precursor de ácidos biliares y hormonas. E.
lípidos prenoles. Se hallan en esencias aromáticas y pigmentos vegetales. F. Sacarolípidos, que son compatibles con membranas celulares. Y G. Policétidos, que están presentes en algunos antibióticos. En el caso de los ácidos grasos saturados, llamados algunas veces grasas saturadas, se encuentran principalmente en alimentos de origen animal, como la carne de res y puerco, manteca y productos lácteos. Los ácidos insaturados, cuya fuente son principalmente los aceites vegetales, se sabe que tienen efectos buenos sobre la salud humana. En este grupo se encuentran algunos alimentos conocidos actualmente como aceites omegas. El consumo de lípidos en el humano aporta sustancias importantes para algunas funciones celulares, pero también el exceso puede causar enfermedades peligrosas, por ejemplo, exceso de colesterol, que puede provocar problemas del corazón. Este exceso muchas veces tiene su origen en una alimentación rica en carbohidratos, los cuales, mediante el metabolismo propio del organismo, se van convirtiendo en grasa en nuestro cuerpo. 3. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido se encuentra unido a otro mediante un enlace peptídico. En las proteínas se distinguen las siguientes estructuras. Primaria, que es la secuencia específica de aminoácidos. Secundaria, que es el resultado de la disposición en el espacio de la secuencia de aminoácidos. Puede ser en alfa hélice o en beta hoja plegada. Terciaria, se refiere a la forma tridimensional de una cadena polipeptídica, la cual adquiere al plegarse sobre sí misma. Y cuaternaria, es el arreglo espacial que consiguen dos o más cadenas polipeptídicas individuales al reunirse en un solo complejo proteínico. Las funciones de las proteínas pueden ser enzimáticas, estructurales, de almacenamiento, de transporte, de comunicación e inmunológicas. Los aminoácidos se encuentran en algunas fuentes animales como la carne, la leche, el huevo y pescado. Además se encuentran en cereales y legumbres. 4. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. La estructura del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas y complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido de ADN está formado por una base nitrogenada, una molécula de desoxirribosa y un grupo fosfato. La base nitrogenada es una molécula con uno o dos anillos en su estructura. En el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. B. La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos, cuyo carbono 1' está unido a un nitrógeno de la base nitrogenada. C. El grupo fosfato está unido al carbono 5 de la desoxirribosa. En el ADN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno. La adenina y la timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan por medio de 3 puentes de hidrógeno. El ARN, por su parte, es también una cadena de nucleótidos y cada uno de ellos está formado por una base nitrogenada, una molécula de ribosa y un grupo fosfato. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Como se puede ver, a diferencia del ADN, el ARN no contiene timina, sino uracilo. B. Ribosa. El carbono 2' de la ribosa posee un enlace con oxígeno, a diferencia de la desoxirribosa del ADN, que no lo tiene. C. El grupo fosfato del ARN está unido al carbono 5' de la ribosa. Al realizarse la transcripción de ADN a ARN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno. La adenina y el uracilo se unen mediante 2 puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan a través de 3 puentes de hidrógeno. Hay 3 tipos principales de ARN. ARN mensajero. Es una cadena lineal,
lleva el mensaje de información genética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de proteínas en la célula, los ribosomas. B. ARN de transferencia. Se denomina así porque transfiere un aminoácido específico del citoplasma a la cadena polipeptídica que está siendo sintetizada. Y C. ARN ribosomal. Son moléculas asociadas con proteínas y forman complejos denominados ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. El análisis del ADN se realiza mediante técnicas de biología molecular y la manipulación del material genético con la ingeniería genética que ha permitido su empleo para fines terapéuticos e industriales. Algunas de sus aplicaciones se mencionan a continuación. Primero, pues en la fabricación de sustancias como las vacunas, drogas, hormonas o antibióticos. También en la producción de alimentos transgénicos o en la medicina forense, también en las pruebas de paternidad y en la paleontología se utiliza para relacionar los fósiles con la especie de origen. La célula es la estructura organizada más pequeña de los seres vivos que pueden realizar todas las actividades relacionadas con la vida. Los componentes que la conforman están determinados por las funciones que debe realizar y por el tipo de organismo al que pertenece, de modo que podemos encontrar diferentes tipos de células. Las células de los animales poseen algunas características diferentes a las que conforman a los vegetales y a su vez diferentes a las de otro tipo de organismos como las bacterias. La célula está compuesta por una gran variedad de moléculas inorgánicas en las que se incluyen el agua y los minerales y las moléculas orgánicas como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos compuestos se organizan para formar la estructura de la célula y determinan su metabolismo, además de que le permiten intercambiar materiales y energía con su entorno. Todas las células vivas requieren energía para realizar sus funciones. Las reacciones químicas por las que las células obtienen energía y mediante las cuales transfieren su información genética dependen en gran medida de las estructuras que la constituyen y la organización de las mismas. Entre los años 1938 y 1939, dos científicos alemanes concluyeron que todas las plantas y animales estaban formadas por células. Posteriormente, los trabajos de Rudolf Virchow propusieron que la célula tenía la capacidad de dividirse para formar otras dos células, hijas de idénticas cualidades. El trabajo integrado de estos tres científicos contribuyó en gran medida a la construcción de un concepto universal en el que se postula lo siguiente: las células son la unidad básica de organización y función de la vida en todos los organismos. Todas las células proceden de células. Y todas las células tienen un antepasado común y un origen único. A esos conocimientos se les denomina en su conjunto teoría celular. De esta se desprende que la organización de las células de todo tipo es básicamente la misma, que el pequeño tamaño, así como los procesos que se desarrollan al interior de la célula, le permiten mantener la homeostasis, es decir, un equilibrio interno, el cual se debe a que la célula puede intercambiar sustancias del espacio intracelular al espacio extracelular y viceversa por medio de una membrana llamada membrana plasmática o citoplásmica, la cual es una estructura distintiva que rodea a cada célula y la convierte en un compartimento cerrado en el que se resguardan el líquido y las estructuras intracelulares. El tamaño y la forma de la célula se adaptan a la función que realiza. Como ejemplos podemos mencionar los siguientes. Los leucocitos. Son células blancas de la sangre y parte fundamental del sistema inmunológico. Cambian de forma para poder deslizarse por los vasos capilares que son más pequeños que sus diámetros ordinarios. Los espermatozoides tienen una cola larga a manera de látigo, la cual se agita para facilitarles la locomoción. Las neuronas poseen prolongaciones llamadas axones, por los cuales el estímulo nervioso puede recorrer grandes distancias en el interior de la misma célula. Los primeros microscopistas observaron que los diversos tipos de tejidos estaban siempre constituidos por células, situación que asentaron mediante dibujos detallados en los documentos que evidenciaban sus observaciones. Encontraron también que dentro de las células había pequeños cuerpos, los cuales uno sobresalía por su tamaño y el cual denominaron carión o núcleo. Sin embargo, no fue hasta 1925 cuando el biólogo francés Edouard Chaton
propuso una clasificación para diferenciar los diversos organismos que hasta ese entonces se había descubierto. Denominó a las células que contenían núcleo eucariotas y las células que no lo contenían procariotas. Estas células etimológicamente derivan del latín pro, antes de, y kairon, que significa núcleo. Son organismos muy simples y pequeños. De hecho, todos los organismos que poseen este tipo de células son unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. A pesar de que son organismos muy simples, se encuentran en todas partes del planeta y los científicos creen que pueden también estar en otros planetas. A este tipo de célula usualmente se le llama bacterias, por lo que todas las bacterias son procariotas. De igual forma, en este grupo se incluyen las cianobacterias, que son algas azules verdosas. La célula procariota o procarionte es el ejemplo más claro de una célula anuclear. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues es muy sencillo. La célula procariota carece de un núcleo definido, como sucede en otro tipo de células. Esto hace que su ADN se encuentre dentro de una parte llamada nucleoide. La célula procariota tiene unos elementos fijos en su estructura y algunos más adicionales que pueden formar parte o no de su estructura, empezando por la membrana plasmática, que está compuesta por proteínas, lípidos y glucolípidos. Es la encargada de mantener el resto de los elementos celulares protegidos del exterior. Además, tiene la función de dejar entrar determinadas sustancias que la célula necesita para realizar sus funciones. La parte de la célula procariota que sirve para relacionarse con el medio exterior y también para mantener su estructura es la pared celular. El citoplasma de la célula procariota es una sustancia viscosa. En él podemos localizar sustancias y nutrientes que se han conseguido pasar a través de la membrana de la célula y han llegado hasta los organelos para proporcionar lo que necesitaban para ejecutar sus funciones. Las células procariotas carecen de un núcleo propiamente dicho, lo que poseen es un nucleoide, en el que se encuentra guardado todo el material genético. El compartimiento de la célula procariota tiene funciones específicas de cada célula, como por ejemplo albergar los cloroplastos. La célula procariota no presenta demasiados organelos si se compara con la eucariota. Sin embargo, cada uno de ellos cumple una función esencial en el organismo. Entre ellos, los más relevantes son los ribosomas. Los ribosomas de la célula procariota son una especie de gránulos que se encuentran flotando en el citoplasma y que contienen en su interior el ARN celular. Además de esto, los ribosomas tienen la importante función de sintetizar las proteínas. Además, algunas bacterias presentan una cubierta externa que les sirve para adherirse y protegerse, la cual se denomina cápsula bacteriana. Algunos de los elementos adicionales que podemos encontrar son los mesosomas, que son una especie de dedos o prolongaciones que parten desde la membrana celular hacia el interior en forma de espiral. Su función es similar a las mitocondrias de las células eucariotas, es decir, la respiración. La célula procariota puede estar dotada de un flagelo, algo similar a un látigo, que efectúan movimientos de batido para conferir movilidad a la célula. Los pilis, del singular pilus, que en el latín significa pelo, son estructuras más cortas y finas que los flagelos y se encuentran en toda la superficie de muchas bacterias. Los pili corresponden a la membrana citoplasmática a través de los poros de la pared celular y la cápsula que asoman al exterior. Lo utilizan en conjugación bacteriana para transferir material genético y algunas bacterias lo usan para el movimiento. La alimentación de la célula lo hace de dos maneras, una de forma autótrofa y la otra de forma heterótrofa. La de forma autótrofa, la célula es capaz de nutrirse por sí misma. Cuando lo hace, utiliza la luz solar que recibe el nombre de fotosíntesis, ampliamente conocido por todos. La célula utiliza esta luz solar para convertir la materia inorgánica de su entorno en materia orgánica, que va a utilizar para poder crecer y desarrollarse. Cuando lo hace, utiliza materia orgánica o oxidando la materia inorgánica como fuente de energía, y esto recibe el nombre de quimiosintesis. La nutrición heterótrofa es el caso en que la célula necesita otro organismo que parasita para poder alimentarse y vivir. Estos organismos pueden ser seres vivos o en procesos de descomposición, la llamada nutrición saprófita. Un organismo al que coloniza sin provocarle la muerte se llama nutrición parásita, y cuando se produce un acuerdo en el que el parásito y el parasitado salen beneficiados se llama
Nutrición simbiótica. Ahora hablaremos de la reproducción de las células procariotas. Cuando una célula procariota se multiplica, tiene dos formas de realizar esta función. Puede ser una reproducción asexual o una reproducción parasexual. La reproducción asexual es un método de reproducción extremadamente sencillo. Una vez que el material genético y el citoplasma se han dividido, la célula se divide en dos mediante un proceso que se llama fisión binaria. La reproducción parasexual, en este tipo de reproducción intervienen tres procesos, de los que tan solo vamos a dar unas breves pinceladas. La primera es la conjugación. Una célula establece contacto con otra usando un hilo o pili, conectando los citoplasmas y transfiriendo parte del ADN. La transferencia. La célula tiene trozos de ADN de un organismo parasitado o otro organismo receptor. Es el modo en que el ADN se transfiere. Y por último, la transformación. El ADN puede estar flotando libremente, lo que se conoce como plasmínidos, que puede proceder de la degradación de otras células y se introduce a través de la membrana. El término eucariota proviene del griego antiguo. Eu significa verdadero y carion núcleo. Por tanto, una célula eucariota es aquella que posee un núcleo verdadero. Las células eucariotas miden, en términos generales, de 10 a 100 micrómetros de diámetro, y su estructura básica consiste en membrana plasmática, núcleo, citoplasma, que consta de citosol y organelos inmersos en él, y citoesqueleto. Las células vegetales tienen, además, una pared celular. En una célula eucariota, el ADN es una molécula lineal que está empacada en nucleosomas en serie, los cuales estructuran un cromosoma. Los cromosomas están protegidos dentro del núcleo. La cantidad de cromosomas es variable según la especie. En general, las células eucariotas poseen una dotación básica de organelos: núcleo, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, endosomas, lisosomas, vacuolas, peroxisomas y mitocondrias. Las células vegetales contienen, adicionalmente, cloroplastos. Los organelos son estructuras suspendidas en el citoplasma de la célula eucariota. Tienen forma y funciones definidas y poseen su propia envoltura de membrana lipídica. Con base en esta definición de estructuras con membrana, los cuerpos macromoleculares e intracitoplásmicos, por ejemplo, los ribosomas, no califican como organelos, pero algunos autores emplean una terminología en desuso y los llaman organelos no membranosos. A continuación se describen los organelos y sus funciones. Las mitocondrias se encargan principalmente de A. Producción de energía. Este proceso lo realizan mediante oxidación de piruvato procedente de la glucólisis, oxidación de ácidos grasos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. B. Termogénesis. Las mitocondrias participan también en la generación de calor, muy importante para conservar la temperatura en organismos de sangre caliente. C. Apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis a través de la vía intrínseca está mediada por la mitocondria. Y D. Almacenamiento de iones de calcio. A nivel celular, el calcio se encuentra principalmente en el retículo endoplásmico y la mitocondria. El retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas en su superficie y realiza las siguientes funciones. A. Síntesis y transporte de proteínas. B. Glucosilación de proteínas de membrana. Y C.
plegamiento y modificación de proteínas solubles. El retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas adheridos a su superficie, se encarga principalmente de A. Síntesis de ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides. B. Síntesis y metabolismo de carbohidratos. C. Almacenamiento y regulación del calcio intracelular. Y D. Detoxificación de alcohol, drogas y otras sustancias químicas. Ahora bien, tanto el retículo endoplásmico rugoso como el retículo endoplásmico liso forman parte de la estructura esquelética de la célula, realizan transporte activo de materiales celulares y participan en la formación de la membrana nuclear en la división celular. Las enzimas del aparato de Golgi modifican mediante glucosilación, sulfatación y fosforilación las proteínas y los lípidos que proceden del retículo endoplásmico. A. En el proceso de glucosilación, el aparato de Golgi modifica los glúcidos que formarán parte de glucoproteínas, proteoglucanos, glucolípidos y polisacáridos. B. En la sulfatación adiciona grupo sulfato a las moléculas. Y C. En la fosforilación añade grupos fosfato. Además, el aparato de Golgi selecciona y empaqueta sus productos en forma de lisosomas primarios y los envía al destino requerido. Los cloroplastos están presentes solo en las plantas y en los protistas fotosintéticos. Se encargan de realizar la fotosíntesis, un proceso en el que la energía luminosa se transforma en energía química, la cual se almacena en moléculas de ATP y moléculas reductoras que se utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. Las vacuolas se hallan principalmente en plantas y hongos. Llevan a cabo el almacenamiento de sustancias de reserva y en algunos casos de sustancias tóxicas y eliminan del citoplasma el exceso de agua. Los lisosomas se encargan de la degradación de materiales de origen externo o interno y participan en los procesos de endocitosis en el interior de la célula, así como en la eliminación de sustancias. Los peroxisomas producen y degradan peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico que se puede formar durante el metabolismo. Finalmente, el núcleo se encarga de la preservación estructural del material genético, la replicación y transcripción del ADN, la maduración y el procesamiento del ARN y el ensamblaje de los ribosomas. Ahora describiremos los principales complejos macromoleculares y sus funciones. Los ribosomas llevan a cabo la síntesis de proteínas, que es el resultado de la traducción del ARN mensajero y el ensamble de aminoácidos. El número de ribosomas en una célula depende de la actividad de la síntesis de proteínas. Por ejemplo, una célula eucariota contiene hasta 10 millones de ribosomas. Los centriolos se encargan de la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Los microtúbulos
filamentos intermedios y microfilamentos forman el citoesqueleto, de modo que tienen una función estructural y participan en los movimientos celulares. Dentro de la clasificación de las células eucariotas encontramos dos, que aunque comparten características muy similares, tienen también particularidades muy importantes. Tal es el caso de la célula animal y vegetal. Las células animal y vegetal, como células eucariotas, presentan las características que hemos mencionado. Sin embargo, es importante mencionar que son diferentes. En cuanto a la membrana celular, está presente en la célula animal, así también como en la vegetal. Pero, por ejemplo, la pared celular únicamente la encontramos en la célula vegetal, no así en la célula animal. Otra diferencia sería en el caso de las vacuolas, que en la célula animal están presentes, pero de menor tamaño. ¿Sí? Respecto a los cloroplastos, en la célula animal están ausentes, mientras que están presentes en la célula vegetal. Y en el centriolo, este está presente dentro de la célula animal, pero no en la célula vegetal. Y entre las diferencias que destacan en su proceso de obtención de energía, ya que las células animales realizan un metabolismo oxidativo y las vegetales principalmente la fotosíntesis. El proceso de reproducción celular está determinado por el tipo de célula. Sin embargo, abordaremos generalidades de cada una de ellas. El proceso de bipartición es aquel en el que la reproducción celular asexual, mediante el cual, posterior a la replicación del material genético, una célula madre da origen a dos células hijas idénticas. Este proceso se da en las bacterias, las levaduras, los protozoos y algas unicelulares. En la gemación, una célula madre genera unas pequeñas yemas en sus bordes que en condiciones adecuadas puede desprenderse y dar origen a un nuevo organismo llamado célula hija, la cual puede crecer y madurar para asemejarse a la célula madre. Este tipo de reproducción encontramos en algunos organismos como los hongos tipos levaduras. En la esporulación, la célula madre inicia teniendo cambios en su material genético, replicándolo muchas veces. Cada copia del material genético se rodea por citoplasma y membrana plasmática. La célula madre se rompe y libera una gran cantidad de esporas. Algunas plantas, hongos y bacterias emplean este tipo de reproducción. La mitosis es el proceso por el cual una célula somática de un organismo eucarionte se divide. Cabe mencionar que en todos los casos la célula que se divide da origen a dos células idénticas y con la misma cantidad de material genético. La mitosis tiene las siguientes fases. Primero, la profase. Desde los centriolos ubicados en el citoplasma se forma un uso acromático, que es la reorganización del citoesqueleto, de tal manera que éste pueda facilitar el movimiento de los organelos intracelulares mientras los cromosomas se condensan. Es la fase de inicio de la división celular. La metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, formando una especie de placa de cromosomas. En la anafase, los cromosomas se separan y se forman las parejas hermanas de cromatoides y migran a los polos de la célula, guiados por los microtúbulos del uso mitótico. Posteriormente, la membrana se comienza a adelgazar por el centro y finalmente se divide en dos, esto en la etapa de la telofase. Posteriormente a esta etapa, los cromosomas se condensan y se reconstruye la membrana celular. Gráficamente estarían representados de esta manera. La meiosis es el proceso de reproducción celular sexual, por lo que se da solo en células diploides para formar células haploides, es decir, que contienen la mitad del material genético que el resto de las células del organismo al que pertenecen. Cuando sucede la fecundación, al juntarse dos células haploides, dan origen a las diploides. En el caso del humano, por ejemplo, mediante este tipo de reproducción se forman los espermatozoides y los óvulos. El proceso de la meiosis se realiza mediante dos divisiones celulares sucesivas. En la primera ocurre un entrecruzamiento de los cromosomas y en la segunda, la división celular. Como no hay duplicación de cromosomas, las células generadas solo quedan haploides. La meiosis es el tipo de reproducción empleado para las células sexuales o reproductivas.
Cabe mencionar que diploide son las células que contienen un número doble de cromosomas, ¿sí? O 2 series de cromosomas. Y las haploides son células que contienen la mitad del número de los cromosomas. Se representa de esta manera. Para estos dos temas les voy a recomendar que revisen esos dos videos. Uno es para el proceso de la mitosis y otro para el proceso de la meiosis. Está explicado muy detalladamente cada uno de estos procesos. Con esta información estaremos terminando la clase del día de hoy. Los espero en nuestro siguiente video.